Bueno, continuamos con nuestros estudios y este es uno que vamos a empezar nuevamente con la iglesia de Lili. Y este estudio se va a llamar La Gran Pregunta. La cuestión es que cada uno de nosotros, o llega en un momento en la vida de cada uno de nosotros que nos hacemos las preguntas. Y la gran pregunta o las grandes preguntas o las grandes incógnitas que tenemos es de dónde venimos y a dónde vamos después de que moramos. Y eso también no sabemos ni siquiera cuántos años vamos a vivir. Pero en la cuestión de dónde venimos y a dónde vamos resultan teorías. Nadie ha comprobado, aún a aquellos que vienen y dicen que vienen después de la muerte, pues si fuera la cosa real, todos dirían lo mismo. Pero sin embargo, cuando escuchamos a muchas de estas personas, muchos tienen diferentes cosas que les sucedieron cuando ellos murieron. Pero en todo caso, creo yo que los únicos que saben realmente de dónde venimos y a dónde vamos son aquellos que ya dejaron este mundo y no han regresado. Otra de estas grandes preguntas es las que vamos a encontrar en el libro de Lucas, y es Jesús haciéndole estas grandes preguntas a sus discípulos, aquellos que han estado con él ya durante mucho tiempo. En Lucas 9:18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y esa es la gran pregunta. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Nosotros podemos asistir a las iglesias y podemos haber conocido de Dios y de Jesús y toda la cosa. Pero ¿qué responderíamos si nuestro Señor Jesucristo nos dijera eso? ¿Quién dicen ustedes? No quién dicen otras personas, sino quién dicen ustedes. Y si la pregunta es más personal, diría el Señor Jesucristo: ¿qué dices tú? ¿Quién soy yo? Esa es la gran pregunta que vamos a tener que contestarnos cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús les hizo esta pregunta a ellos? Porque en el libro de los Hechos 5:35 dice: y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Ahora, viendo los antecedentes de estos, si ustedes leen el libro de los Hechos 5, van a ver que a los discípulos que están predicando el reino de Dios en las sinagogas o en las calles, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todo lo que Jesús les dijo que hicieran, los sacerdotes de las sinagogas les han reprendido porque les han dicho que no deben anunciar ese nombre. Ellos están anunciando el nombre de Jesús como aquel que va a reinar. Y los sacerdotes le dicen que no hagan eso. Entonces los han cogido presos, los han maltratado, los han soltado, los han vuelto a coger presos. Y es aquí cuando uno de ellos, uno de los sacerdotes, les habla diciendo esto a los demás sacerdotes. Versículo 36 dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Imagínense. Entonces dice que antes de lo que está aconteciendo ahora, que quiere decir que los discípulos están predicando de Jesucristo, este les dice a los sumos sacerdotes: miren, antes ya se levantaron otros que decían que eran el Mesías también. Por ejemplo, dicen Teudas. Y Teudas tenía como 400 hombres tras de él que decían que él les va a liberar. Él ha venido como el Mesías para liberar al pueblo de Israel. Pero da la casualidad que cuando murió Teudas, todos ellos que le seguían, estos 400 hombres o más personas, simplemente se dispersaron, ya no quedó nada. Y ya solamente es la historia de aquello. Y continúa diciendo: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Y el único censo que podemos ver en las Escrituras es cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Ahí hubo un censo y tuvieron que irse a las ciudades de donde ellos habían nacido para acudir al censo. Entonces, ahora, en el libro de los Hechos, este sacerdote les está diciendo y está dándoles a ellos una opinión, y ahora les cuenta más de Teudas, les va a contar acerca de Judas el Galileo en esos días. Y dice que este Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Teudas había llevado como 400, pero sin embargo Judas había llevado muchos. De pronto es mucho más de 400, o de pronto es menos de 400, pero aquí dice mucho pueblo, es bastante gente. Y nuevamente dice que pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Es decir, estos son los ejemplos que dan
que muchos han seguido y han continuado aquellos que han dicho que son los Mesías, que vienen a liberarlos, pero sin embargo cuando han muerto, pues hasta ahí quedan. Entonces, el consejo que les da es que estos nuevos que han salido, que son seguidores de Jesús, que dicen que es el Mesías, pero como también él ha muerto, de pronto ellos también se acabará. Se irá acabando y todo esto quedará nada más para la historia como Teudas y como Judas, igual también con Jesucristo. Y es lo que les dice. Entonces Jesús, preveyendo esto, les lanza la pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Por qué? Porque hay muchos otros que dijeron que eran el Mesías, pero que cuando murieron, pues se acabó todo. Entonces el Señor Jesús les está haciendo recapacitar a sus discípulos diciendo, ¿quién ustedes creen que soy yo? Para que no suceda lo mismo. Pero sin embargo, en la historia vamos a ver que sucede lo mismo. Por ejemplo, en Mateo 26:55 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Ahora mire la historia. Él está con los discípulos, les ha hecho la gran pregunta, ha pasado mucho tiempo ya llega la última Pascua en el cual él va a ser entregado, va a ser cogido preso y muerto y todo lo demás. Pero sin embargo ya ha instruido a sus discípulos que todo esto va a suceder, ya ellos lo sabían. Pero como sabían como teoría, ahora venía la práctica. Y ahora Jesús está orando en el Getsemaní, y cuando están orando, pues ya vienen todos los soldados juntamente con los sacerdotes a cogerlo preso, porque habían quedado en eso con Judas para que lo entregara y cogerlo preso y todo lo demás. Entonces vienen con, como dice aquí, con palos y con antorchas y con todo para prenderle. Entonces los discípulos de él debieron haberse asustado, porque imagínense, vienen a cogerle a Jesús, que es su maestro, y vienen a cogerle de esa manera preso para llevarle ante Pilato, y es más que seguro que le van a castigar y que le van a morir. ¿Por qué? Porque en aquellos días, cuando eran cogidos presos para llevarles delante de Roma, eran sentenciados a muerte en la cruz. Jesús no iba a ser el primero, ya habían sucedido muchos de aquellos que murieron en la cruz también. Entonces los discípulos, me supongo que sabían de esto, y como se atemorizaron porque le cogieron preso a su maestro, pues huyeron todos, porque así dice el libro de Mateo 26, todos los discípulos huyéndole, dejándole, huyeron. Había uno que le siguió, Pedro, le siguió de lejitos, pero también él va a salir corriendo. ¿Por qué? Porque él está en la casa del sumo sacerdote, donde le llevaron al Señor Jesucristo para sentenciarlo, y él se queda en el patio, más o menos diciendo, ¿y ahora en qué va a terminar aquello? ¿Qué va a acontecer con esto? Y Mateo 26:69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús del Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Así que ya empezamos desde ahí, ¿no? Negamos. Si es que digo que sí, de pronto me cogen preso y ya no va a ser solo Jesús, sino yo también. Entonces más bien niego. 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Así que él tampoco se quedó. Aun cuando de ver lo que hizo y de acordarse de lo que Jesús ya le había dicho que va a suceder, aún inclusive quedarse ahí y arrepentirse y decir, no, yo sí le conozco, yo quiero estar con él, como le había dicho, yo Señor Jesús, contigo hasta la muerte. Pero sin embargo aquí, igual el miedo le corroe y tiene que salir corriendo, aun cuando se acuerda de las palabras de Jesús y ahí todo lo que cantó el gallo, aún corriendo sale y se va para afuera, se corre de ahí. Ahora, las únicas personas que estuvieron con el Señor Jesús, inclusive allí en la cruz del Calvario, fueron las mujeres. Ellas fueron las únicas. El resto de discípulos que supuestamente fueron instruidos por el Señor Jesús durante 3 años, huyeron, aún sabiendo todo lo que iba a acontecer, que el Señor Jesús ya les dijo que va a acontecer todo aquello. Entonces dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y aún inclusive con ellas también vamos a ver en otro evangelio que Juan, el discípulo amado, también estuvo con él ahí en la cruz del Calvario. Me supongo que después de haber huido, porque hay un relato también de alguien que huye desnudo, me supongo que después fue con las mujeres donde el maestro estaba crucificado, pues y
Y son los únicos. Mientras que el resto de discípulos estaban escondidos, se habían ido corriendo a esconderse porque tenían miedo de que les cogieran presos. Ahora, ellos sabían de que el Señor Jesús les dijo que va a morir y que al tercer día va a resucitar, pero sin embargo, para nada. Como digo, son las mujeres. Y las mujeres que no me supongo que tampoco tenían en la cabecita el asunto de la resurrección, sino única y exclusivamente que iban a poner hierbas aromáticas en la tumba del Señor Jesús, ellas fueron para verlo, ¿no? Y en Lucas 24:9 dice, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y de los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, no lo creían. Imagínense los discípulos escondidos, por miedo que les cojan presos porque eran seguidores de este Jesús que había muerto y que le habían sepultado, y que sin embargo el Señor Jesús le dijo que el tercer día resucitaría, pero ellos ni por aquí. Y cuando las mujeres se van y les dicen a ellos, oigan, el Señor Jesús no está en la tumba, o alguien le sacó, o en realidad resucitó, pero el Señor Jesús no está en la tumba. Ahora lo que sabemos es que alguien se nos presentó y nos ha dicho que el Señor Jesús ha resucitado. Un ángel se nos presentó y nos dijo eso. Pero sin embargo, cuando ellas están comentando esto a los discípulos que están escondidos, dice claramente Lucas 24:11, a ellos les parecía locura lo que están diciendo esas chicas. Y no lo creen, no lo creen. No se olviden también que habíamos visto en Hechos, lo que habíamos visto acerca de los sumos sacerdotes y del sacerdote aquel que les está dando el consejo, que ya se habían levantado antes igual, y que hasta la muerte estuvieron los seguidores, y después de la muerte de sus seguidores, pues ya fueron dispersos. Y es lo que está aconteciendo ahorita con los discípulos de Jesús igual. Ellos están escondidos, Él ha muerto, ellos ni siquiera creen en lo que el Señor Jesús le dijo a la resurrección y están escondidos. Y si hubiesen seguido escondidos, esto se hubiese terminado ahí en ese momento. Ahora mire, cuando ellos están escondidos, el Señor Jesús se les presenta. En Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, por eso digo, ellos fueron corriendo a esconderse, y es seguro que se fueron al aposento alto donde fue la última cena con el Señor Jesucristo, y estuvieron escondidos, cerrar las puertas. Cuidado con que vengan y nos apresen. Y el Señor Jesús se les presenta cuando todo está cerrado. Las puertas están cerradas, todo está cerrado, y Él se les presenta a ellos. ¿Por qué? Porque estaban escondidos por miedo. Entonces dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Ahora, cuando se les presenta la primera vez, no está uno de los discípulos, no está Tomás con ellos. Y cuando llega Tomás, pues le dicen a Tomás lo que había sucedido. Y miren lo que dicen desde el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Les dijeron pues los 11 discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. ¡Qué barbaridad! Hasta ese momento. Y aun cuando a este Tomás le dicen ya no dicen solo las mujeres, que alguien se les presentó y le dijeron que la resurrección de Jesús, sino que ahora le dicen el resto de gente, los discípulos le dicen a Tomás, oye, nosotros le hemos visto, aquí estuvo con nosotros, aquí presente. Y Tomás le dice, no creo, no lo creo. Mientras yo no vea palpable, no lo voy a creer. Y está sucediendo lo mismo que sucedió con Teudas y con Judas del Galileo. La gente que le seguía se dispersó. Con Jesús está haciendo lo mismo. Pero sin embargo Jesús está ahí para decirles, hey muchachos, esto no se ha acabado con mi muerte, porque mi muerte no terminó con todo, yo he resucitado. Y ahora con mi resurrección ustedes van a empezar a hacer las cosas. Así que pónganse en pilas. Entonces miren, así como en estos tiempos de Jesús, y lo mismo que pasó con los ejemplos de Teudas y de Judas del Galileo, que tenían gente que les seguían diciendo que él era el Mesías, pero sin embargo huyeron todos después de la muerte. Y lo que estaba aconteciendo con los discípulos, con Jesús mismo, con el mismísimo Jesús, que igual ellos estaban atemorizados y escondidos, y después hubiese terminado todo en la nada, y hubiese quedado como una historia más como la de los otros. Pero sin embargo Jesús estuvo ahí y les dio ánimo, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos empezaron a predicar. Pero esta pregunta es para nosotros también ahora, en la actualidad, en la iglesia. Esta pregunta se repite. ¿Y vosotros quién decís que soy? Porque yo conozco un montón de testimonios de gente que empezó en la iglesia, que conoció del Evangelio, escucharon las prédicas, practicaron todas las cosas que en la iglesia hay, pero sin embargo después, chavalín, se fueron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron de la iglesia? Porque ¿quién era para ellos Jesús? Entonces la pregunta es para cada uno de nosotros, los que vamos a seguir este estudio. ¿Quién es Jesús?
Estamos seguros que podríamos defender nuestras creencias sin importar lo que vengan y nos digan. ¿Estamos seguros que vamos a defender lo que nosotros creemos? No nos vamos a esconder. Estamos seguros de que Jesús existió, de que Jesús estuvo, de que Jesús murió, de que Jesús resucitó. Estamos seguros de aquello que estamos aún escuchando en nuestras iglesias, pero seguro que ese fundamento va a estar firme como para no irnos por otro lado, que alguien venga y nos susurre al oído otras cosas, nos pique los oídos y nos vayamos por otra parte. Estamos seguros que esa piedra fundamental es la que está siendo edificada en nosotros. Miren, el Señor Jesús nos dejó un gran ejemplo. Y ustedes tienen que leer todo el capítulo 9 de San Juan. Hay una gran historia ahí. Yo les voy a dar un resumen al paso. Esta es la de un joven ciego de nacimiento. Dice que Jesús llegó para allá y él era ciego de nacimiento, le untó los ojos con lodo, le dijo que se lavara en el Siloé. Cuando él fue, empezó a ver y empezó a mirar. Y empezó a dar gloria a Dios y empezó a buscar a Jesús, ¿dónde está Jesús? Y todo lo demás. Y en todo esto, los sacerdotes miran a este muchacho que era el que siempre estaba en las puertas del templo pidiendo caridad porque era ciego desde su nacimiento supuestamente. Entonces los sacerdotes le dicen a él que no había sido ciego de nacimiento. Lo que él estuvo haciendo es simplemente un teatro, solamente para pedir caridad. Pero sin embargo el muchacho le dice, no, yo soy ciego, yo nací ciego. Y mandan a llamar a los papás y los papás le dicen, pues sí, nosotros también damos testimonio que él era ciego de nacimiento. Y entonces los sacerdotes le dicen, pues ¿y cómo ahora mira? Entonces el muchacho tiene que decirles y contarles a cada rato que fue Jesús, que le untó el lodo, que le dijo que le vaya a lavarse en Siloé, y de pronto ya miró. Entonces los sacerdotes le dicen, no puede ser posible que Jesús haya dicho esto, porque nosotros sabemos que Jesús es pecador, y no puede un pecador hacer milagros. Y este muchacho le dice, pues yo no lo sé, yo solo sé que ahora veo. Yo no sé si sea pecador o no sea pecador, yo sé que ahora veo. Ahora miren que los sacerdotes le llevan hasta la sinagoga y le están interrogando acerca de esto. Ahora, la cuestión es también que si alguno de los que asistían a la sinagoga decían que creían en Jesucristo y que habían hecho muchas cosas, simplemente los sacerdotes les expulsaban de la sinagoga, porque para ellos Jesucristo era un personaje pecador, porque no guardaba el sábado, no hacía las cosas, no decía que era el Hijo de Dios. Entonces ellos le tenían a Jesús como un pecador, como una persona indeseable en las sinagogas. Aun cuando le habían escuchado que él tenía mucha sabiduría y hablaba muchas cosas acerca de la palabra de Dios, pero sin embargo ellos tenían a Jesucristo muy aparte. Entonces todos aquellos que decían que son seguidores del Señor Jesús les expulsaban de la sinagoga. Y esto iba a pasar también con el muchacho ciego, porque él dice, no, yo sé que Jesús me sanó. Entonces los sacerdotes enojados pues lo expulsan a él y a su papá de la sinagoga, ya no pueden ir nunca más a él. Ahora, pero en todo este relato de San Juan, hay dos versículos que a mí me llaman mucho la atención y que nos van a enseñar muchísimo, digo yo. En Juan 29, 24 y 25 están aquello. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y esto era el fundamento que este muchacho tenía en su corazón y en su mente. Yo no sé qué me puedan decir acerca de Jesús. Ustedes pueden decirme que es pecador, ustedes pueden decirme que está haciendo cosas que no están en la palabra de Dios. O sea, lo que quiera puede decirme ustedes, pero yo sé que Él hizo algo conmigo. Ahora miren, de este pasaje nosotros vamos a sacar cosas que van a servirnos para con nosotros. Primero, este muchacho había escuchado de Jesús. Él escuchó y el Señor Jesús vino ante él y le hizo el milagro, ¿no es cierto? Y cuando le hizo el milagro, pues los sacerdotes llevaron a donde él, a la sinagoga y empezaron a cuestionar toda la cuestión. Y aún siendo estos sacerdotes, son principales, son personas eruditas, tienen títulos y todo lo demás. Entonces podríamos decir que estas personas, como son sacerdotes porque son llamados de Dios, si nosotros vamos a la historia, los únicos que podían hacer sacerdotes eran aquellos que eran del linaje de Aarón, y no podía haber ningún otro sacerdote. Entonces tenían como autoridad de parte de Dios para ser sacerdotes allí en ese pueblo de Israel. Pero aún inclusive ellos, cuando van y le dicen acerca de Jesús, anunciando cosas que no son, este muchacho no importa, así sean sacerdotes, no importa lo que le digan, él tiene algo allí,
él había recibido una prueba irrefutable de la existencia de Jesucristo. Él había sido ciego y ahora es sano, ya puede mirar. Así que tiene algo dentro de él como fundamento, que aunque digan lo que digan afuera, digan lo que digan, aunque sea gente religiosa que conoce muchísimo, aunque sea, digan lo que digan, él tiene algo dentro de sí que es un fundamento principal para no alejarse de su creencia. Él sabe que es Jesús, no importa que el mundo le diga que es pecador, que no es hijo de Dios, o lo que quiera que le digan. Él sabe que Jesús le hizo ese milagro y él no va a alejarse de creer en ello y va a seguir y honrar a aquel que le devolvió la vista, que es Jesucristo. Así que tiene una prueba irrefutable. No importa si son líderes religiosos los que le dicen que no está bien. Él sabe que es el Señor Jesús el que le sanó. Y aunque le expulsen de la sinagoga, él no va a renunciar a la creencia en el Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros nos ponemos en este ejemplo y nosotros asistimos a nuestras iglesias y escuchamos muchas cosas, no solamente en nuestras iglesias, fuera de nuestras iglesias, ¿será que nos van a mover de nuestra fe, de nuestra creencia en Jesucristo? Si alguien viene y nos dice algo diferente del Señor Jesús, ¿será que nosotros vamos a empezar a dudar? ¿Qué fundamento tenemos dentro de nuestro corazón para que no importe lo que escuchamos, aún inclusive de gente erudita, de gente que tiene títulos, que no nos muevan de la creencia que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que tenemos dentro? Entonces, esta serie de estudios que vamos a empezar desde ahora, vamos a tratar de fundamentar aquello y tengamos un cimiento inamovible para que no importe lo que venga contra nosotros, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo no se mueva, no decaiga, no muera, sino que más bien crezca y siga creciendo. Eso es lo que empezamos en nuestros estudios desde el día de hoy y nos veremos en la próxima. Dios me los bendiga muchísimo.